Hola a todos. Una vez hemos visto en nuestra escala de prioridades el enfoque, los métodos, las técnicas y los instrumentos, y vimos los instrumentos en general en relación con los experimentos. Pasaremos en este momento a un instrumento jurídico. Este instrumento ustedes ya muchos lo conocen, se llama línea jurisprudencial. Entonces vamos a ver cómo hacer una línea jurisprudencial. ¿Qué de particular tiene este instrumento? Este instrumento nos va a ayudar a dos cosas. Primero, recopilar información y segundo, y muy importante, analizar información. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el término línea jurisprudencial ha sido muy usado en la práctica jurídica, con una ambigüedad pasmosa, es decir, tiene n número de posibles significados. De hecho, el uso de este término se puede entender al menos en tres sentidos diversos. Primero, como precedente jurisprudencial, como precedente judicial, o sea, lo que pasó antes de la situación. Segundo, como regla del precedente, o sea, por lo general, cómo debe ser el trabajo jurídico en tal o XY campo. Y tercero, como metodología para ver las decisiones de un juez. Es decir, podemos hacer líneas jurisprudenciales, creemos que más bien las líneas jurisprudenciales nos sirven para mirar cómo un juez ha tomado posición respecto a un problema. Bien. Vamos a mirar la definición de Diego López Medina, que es quien crea esta técnica ampliamente utilizada, tremendamente útil en procesos investigativos. Dice, una línea jurisprudencial es una idea abstracta. Para ayudar a ver la línea jurisprudencial, resulta conveniente tratar de graficarla. Puesta sobre un gráfico, una línea de jurisprudencia es una pregunta o un problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio abierto con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada es una estrategia conveniente para graficar las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para conocer si existe un patrón de desarrollo decisional. El campo abierto que generan las dos respuestas extremas posibles hace que la línea sea, en sus extremos, bipolar. Esto lo hizo Diego López Medina y nosotros vamos a mirar cómo se desarrolla dicha situación. Entonces piensen que es un instrumento tremendamente valioso porque si nosotros tenemos un problema de carácter exegético, un problema que digamos lo ubicamos en un enfoque hermenéutico idealista, con un método exegético o un método sistemático, yo diría que un instrumento dentro de esas posibles técnicas que se nos mostraron en el pasado video es la línea jurisprudencial, porque nos va a ayudar a mirar hacia atrás. Bien, ¿cuándo se hace línea jurisprudencial? Bien, en primer lugar, en el campo de litigio para solucionar un caso, es obvio. Si yo soy abogada, supongamos, y me llega un caso, pues yo quiero mirar, lo primero que voy a mirar es qué decisiones se han adoptado al respecto antes. Y para eso, pertinente una línea jurisprudencial. En el campo investigativo, monografías, tesis, proyectos de investigación, cuando se tiene una pregunta de investigación. Entonces ustedes de nuevo tienen un problema de carácter exegético donde van a mirar la validez, aunque también puede ser sociológico, pues ustedes pueden utilizar una línea jurisprudencial. Siguiente punto. 1 y 2. Se realiza línea jurisprudencial cuando se va más allá del simple levantamiento y procesamiento primario de información. Su propósito es desvelar la existencia o inexistencia de patrones decisionales claros y uniformes con el fin de posibilitar su conocimiento y estudio. Además, al intentar ordenar y dar sentido a la pluralidad de pronunciamientos que conforman una línea, este instrumento puede incluso combatir la imprecisión caótica que en ocasiones produce la lectura desordenada de la jurisprudencia y contribuir a racionalizar el derecho jurisprudencial. Es decir, es una forma de organizar la información. ¿Sí? Por eso es tremendamente útil la línea jurisprudencial, porque no es solo un instrumento para organizar información, sino para interpretarla. Bueno,
¿Para qué se usa en la línea jurisprudencial? Primero, para saber qué ha dicho un ente sobre un tema. Digamos, qué ha dicho la Corte, qué ha dicho cualquier ente jurídico, qué ha dicho un órgano jurisprudencial respecto a una temática jurídica, precisar cuál es el tipo de paradigma implícito en la decisión judicial, por decir algo. Miren ustedes, sería muy interesante hacer una línea jurisprudencial sobre el derecho a morir dignamente. Estaba mirando una sentencia del año 2017 donde se solicita que una mujer en estado vegetativo acceda a la eutanasia, pero en el 2014, cuando la Corte se pronuncia, dice que solo se puede hacer la eutanasia en 3 casos, bajo 3 condiciones. En la condición de autonomía, es decir, la persona tiene que ser 100% consciente o haber dejado un documento de su conciencia de terminar con su vida. Segundo, debe haber una junta médica, y tercero, pues que diga que es una enfermedad terminal. Y tercero, se debe ser mayor de edad. Eso fue lo que dijo en el 2014, pero en el 2017 la Corte, frente al caso de una persona en estado vegetativo, dice otra cosa. Dice, pues si bien el derecho fundamental a la vida se debe respetar, hay que ampliar el derecho a morir dignamente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, aquí cómo se ha precisado, cómo se ha pronunciado la Corte, cuál es el paradigma que sigue. Entonces yo diría que respecto al derecho a la vida y respecto a la muerte digna, se para en un paradigma crítico, no en un paradigma netamente positivista, porque en un paradigma crítico tiene en cuenta otras variables, tiene en cuenta que los antecedentes de las personas, ciertos factores psicosociales que en paradigma positivista no tendría en cuenta. Ese es un ejemplo. Tercero, reconocer cuáles son las circunstancias sociales, políticas, culturales, económicas de una decisión judicial. Esto es clave, porque si yo me voy hacia atrás, digo en qué momento se han hecho estos cambios de la Corte, pues evidenciaré también las circunstancias políticas del momento, las circunstancias socioculturales. Para eso nos sirve hacer una línea jurisprudencial. ¿Qué otra cosa para qué nos sirve hacer una línea? ¿Cuál es el precedente sobre el tema que manejas? Es un caso sobre todo en el litigio. Procura identificar el espectro de respuestas dadas por los jueces a una cuestión en concreto, establecer su orientación o tendencia al solucionar el asunto planteado, determinar la consistencia de esas respuestas y la integración que hay entre ellas, precisar cuál es la regla vigente en un momento histórico determinado. Y en otros casos no se puede hacer línea, cuando no hay problemas resueltos por la jurisprudencia. Miren, por ejemplo, en qué casos. En el caso de la maternidad subrogada solo hay una sentencia. Entonces ahí yo diría, no es posible hacer línea. Cuando el problema es demasiado amplio y no es posible recoger toda la información del órgano jurisprudencial, por ejemplo, el tema de la igualdad, ¿sí? Si mi problema de investigación es la igualdad de derechos de personas en Colombia, pues créanme que van a encontrar cientos millones de posiciones de resoluciones que no nos permitirán hacer una línea. Cuando se confunde con un antecedente o un precedente judicial, son dos cosas diferentes. El antecedente es que se ha dicho antes de esto en relación con tal temática, ¿sí? Pero son los estudios académicos, ¿sí? Que se diferencian de una línea. Bueno, ahora, pasos para realizar la línea jurisprudencial. Entonces, paso 1, tener claro el tema en cuestión. Una línea jurisprudencial se puede realizar si posee un problema jurídico real. Si en la pregunta de investigación hay demasiados o ningún elemento jurídico, muy seguramente no hay un problema, hay un pseudo problema. Eso ya lo habíamos trabajado en otras sesiones. Entonces, una vez se tiene claro el tema en cuestión, se hace el paso 2, tener claro el patrón fáctico. Es el problema empírico real en cuestión. Tiene reglas y subreglas.
corresponde a un nivel medio de abstracción, no son los hechos, son escenarios legales, por eso tiene reglas, las normas, leyes que componen un hecho empírico, subreglas, un principio constitucional abstracto. Paso 3. Reconocer el órgano jurisprudencial, Consejo de Estado, Corte Constitucional, cualquier otro órgano jurisprudencial que emita sentencias. Entonces, recopilemos los pasos para realizar la línea. Paso 1. Tener claro el tema en cuestión. 2. Tener claro el patrón fáctico, el problema empírico real en cuestión. Y tercero, reconocer el órgano jurisprudencial. Bueno, ahora el problema jurídico. ¿Qué es el problema jurídico? Es la pregunta que encabeza la línea jurisprudencial y que se intenta resolver por medio de la interpretación de distintos pronunciamientos judiciales, la Constitución y la estructura normativa. ¿Dónde encuentro ese problema jurídico? ¿Dónde encuentro esa pregunta? Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta algo. Ustedes ya hicieron un objetivo general y unos objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen preguntas. Si yo tengo las preguntas pertinentes por cada uno de mis objetivos, entonces tengo un problema jurídico. Y ahí sé si necesito o no necesito hacer una línea jurisprudencial. Ahora, el análisis jurisprudencial no se debe enfocar en definir un derecho fundamental en general o en interpretar todos los derechos bajo una sola línea de precedente. Este debe ratificar en un punto medio de abstracción en el que opera la ratio dicendi del fallo con fundamento en los hechos materiales de la sentencia, patrón fáctico ligado y la identificación e interpretación del derecho constitucional. Bueno, pasos para realizar una línea jurisprudencial. Entonces, ojo, aquí tenemos los 3 primeros pasos. Vamos a pasar al paso 4 de la línea jurisprudencial. Sentencia arquimédica o punto de apoyo. Esto es tremendamente clave, porque es la sentencia más reciente que tenga relación con los patrones fácticos. Se extiende desde el último día hasta el primero que se ha tocado el tema. Entonces son 1. Sentencias de los órganos jurisdiccionales. 2. Búsqueda por buscador en red. 3. Trabajo en la relatoría. 4. Las que más similitudes tengan con mi caso. A tener en cuenta que voy a encontrar en la revisión una sentencia a la que mayor relación tenga con los patrones fácticos puede llegar a ser idénticos. Un caso exactamente igual al que yo trabajo es casi imposible. Siempre hay matices de cambio. O sea, ustedes no van a encontrar el mismo problema en algún lugar. Eso es muy raro, pues si lo encuentran son muy de buenas. Semejantes. Coincidencia en alguna de sus propiedades relevantes. O similares, casos con un mismo tratamiento jurídico. Casos semejantes entonces tienen que ver con algo que se parece a lo que ustedes están trabajando. Y similares, casos con un trato jurídico similar aunque el tema no sea exactamente el mismo. Bien. Bueno. Pasos para realizar la línea jurisprudencial. Entonces, vamos a revisar. Encontrar la sentencia arquimédica, la última desarrollada por la Corte Constitucional en relación con derecho a la libre expresión y educación en instituciones de educación media. Supongamos que tenemos esta pregunta de investigación. Ejemplo, ¿cómo se evidencia el derecho al libre desarrollo de la personalidad en instituciones de educación primaria y media en relación con los PEI de dichas instituciones a partir de una línea jurisprudencial en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia? Este es un problema jurisprudencial. ¿Sí? Entonces los pasos a seguir, vamos a buscar la sentencia arquimédica, la última desarrollada. Entonces encontramos la sentencia T567 de 2007. Entonces evidencia el problema jurídico de la situación, problema jurídico y esquema de solución, teniendo en cuenta la reseña fáctica expuesta y la decisión de tutela adoptada por el juez de instancia. En esta oportunidad le corresponde a la sala de revisión establecer si la institución educativa María Auxiliadora vulneró o no los derechos fundamentales a la educación. Listo. Esta es nuestra primera parte. En el siguiente video continuaremos con la siguiente parte para dar ejemplos de los pasos a seguir en la línea jurisprudencial.